conflictos socioambientales en Colombia está dada por un ordenamiento impuesto desde el gobierno colombiano a través de múltiples estrategias políticas y económicas y legislativas. Digamos que los pueblos indígenas nos pensamos el ordenamiento del territorio que está dado por una ley de origen y que tiene en el centro el cuidado de la vida. El ordenamiento territorial que está dado a partir del gobierno y de lo que se configura luego como un Estado pone al poder en el centro y a partir como de una articulación entre el sistema económico capitalista, entre estrategias de militarización y de extractivismo, de la mano con un colonialismo histórico y que es un colonialismo que se ha modernizado, pues han generado procesos territoriales donde el sistema económico se surte y se nutre de la riqueza biodiversa que tienen los territorios y la territorialidad indígena. Nosotros, los pueblos, resguardamos más del 69% de la biodiversidad del país. Somos el 3,4% de la población en Colombia. Digamos que es claro que la territorialidad indígena y las comunidades indígenas, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, sostienen la matriz energética de grandes ciudades del primer mundo, ¿no? Como lo pueden ser Nueva York, como lo pueden ser, no sé, Ámsterdam, como ese primer mundo. Nosotros sostenemos los consumos de sus carros, nosotros sostenemos esas ciudades que están 24 horas encendidas, ¿sí? Y para que nosotros logremos generar esa energía que extraen de nuestro territorio, hay toda una reconfiguración, además entendiendo que hay un conflicto armado que viene caminando hace 60 años y que por los mismos intereses geopolíticos que hay en el territorio, la militarización se vuelve una estrategia para poder tener este control territorial. Y este control territorial pues pasa precisamente por la generación de gravísimas afectaciones socioambientales que son inconmensurables, es decir, no se reparan, monetizándolas no se reparan con responsabilidad social y además generan múltiples violencias, entre ellas muchas basadas en género, porque la niñez y las mujeres indígenas pues estamos en el último eslabón de la cadena del poder. Por encima de nosotras está todo el poder hegemónico, no militarizado, racializado, ¿sí? Y estos conflictos finalmente lo que generan es que profundizan la desigualdad, desarmonizan los territorios, generan un expolio, un desplazamiento, un despojo, que al articularse, digamos, esos factores subyacentes con el conflicto armado, pues hacen de esta guerra que sea un tejido social insostenible, porque lo fracturan en lo profundo, ¿no? No hay un goce de derechos, no hay un acceso al territorio, se piensa el territorio con sus usos mercantiles, no como lo pensamos las comunidades, que tienen que ver con una relación intrínseca y de armonía con la naturaleza para sostener la vida de manera mutua, sino que el despojo se vuelve parte como de esta estrategia de control territorial que finalmente está exterminando los pueblos indígenas y está acabando con la naturaleza en la territorialidad y está entendiendo la naturaleza como un servicio y nosotros no hablamos de servicio. En este sentido, digamos, como una de las luchas históricas y muy importantes que ha sido la consulta previa libre e informada, que sale por ley 21 del 91, que sale en el convenio 169 de la OIT, pues se vuelve una de las ganancias y derechos fundamentales adquiridos supremamente importante, porque es equivalente a un derecho fundamental y escenarios, por ejemplo, como la mesa permanente o la posibilidad de que los territorios en escenarios asamblearios puedan organizarse para hablar del consentimiento y de la consulta previa, libre e informada, hace que nosotros tengamos como ejerzamos el gobierno propio sobre nuestro territorio y podamos tomar decisiones para hacer consultos frente a estos proyectos extractivos de muerte, ¿no? Entonces, yo sí siento que la consulta previa es como de las ganancias adquiridas mayores que tenemos a nivel histórico los pueblos indígenas, que principalmente en Colombia el movimiento indígena está mucho más organizado, aunque tenemos un montón de lecciones aprendidas, y es que los sectores privados, incluso los sectores públicos, no han entendido el valor ni la relevancia de la implementación de la consulta previa, libre e informada, y tenemos graves conflictos porque pasan socializaciones y cualquier reunión como si fuera el ejercicio del derecho fundamental.
y esto ha generado, pues profundiza los conflictos socioambientales, profundiza los escenarios de pobreza, pero además estamos pensando, no estamos reconociendo a los pueblos indígenas como ordenadores del territorio y tomadores de decisiones activos en los territorios, que es lo que somos, tomadores de decisiones políticas que se manifiestan en temas administrativos y que finalmente el ingreso no a los territorios que tenemos la potestad de dar que dan las autoridades o que da la asamblea, pues hace la diferencia en que un territorio sea violentado o no. Siento que las comunidades necesitamos llevar más formación, más información frente a el nivel y la relevancia política que implica el derecho fundamental a la consulta previa, pero además tenemos que exigir a los privados y a los públicos esa relevancia política que cobra, que ellos lo entiendan también, porque pasa mucho en las municipalidades y en los gobiernos departamentales donde ni siquiera conocen que existe este derecho, ni que es un prerequisito fundamental para la entrada de proyectos, de cualquier tipo de proyectos que toque la territorialidad. Yo siento que no es el mecanismo lo que falla, sino que nosotros tenemos que darle el poder político que significa, tenemos que pensarnos cuál sería la ruta para mi pueblo o para mi comunidad, en caso de que necesitemos una consulta previa, tomar la decisión y exigirla, porque finalmente es el derecho que va a salvaguardar la vida de la naturaleza y de la comunidad. Quería hacer unas preguntas muy puntuales. La primera es, ¿en el tema de bonos de carbono se requiere o no se requiere consulta previa? Porque nos habían dicho que no se requiere, algunos argumentan que eso no aplica, ¿sí? Eso sería una de las primeras preguntas. Y la otra es que en Pumbal ha habido un caso extremo y es que se han violado muchos derechos, entre ellos pues el tema de consultas, no hay el PDD, no hay los informes de auditoría, no, el contrato de mandato ni siquiera está bien estructurado, tiene unas partes en inglés, es más, en el tema del contrato dice que hasta el número de cédula del gobernador que firmó no está bien, no es el que corresponde. Pues el tiempo de este contrato, que dice que son 30 años prorrogables a 100 años. Entonces es un tema bastante complicado. Y también miramos que puesto que el gobernador anterior tiene casi que la misma línea del gobernador actual, se ha denotado un silencio de ellos como para que el proyecto siga caminando, ¿sí? Y entonces ahí es cuando viene mi pregunta: ¿a dónde recurrir como comunidades o como comuneros del corregimiento, del resguardo, para que le pongan el ojo a estos asuntos? Yo para arrancar les diría que creo que el mercado de carbono es un mecanismo muy valioso, es una solución muy valiosa que tiene un potencial interesante de traer recursos muy necesitados a territorios indígenas, también a territorios afro, a territorios de otra índole, que, como decía ahorita Camila, pues conservan una gran parte de la biodiversidad colombiana, salvaguardan una gran parte de los servicios ecosistémicos más importantes que tenemos en el país. Y es una especie, podría funcionar, digamos, cuando funciona bien, como un gana-gana, en donde por un lado hay unas empresas que lo que necesitan es compensar su huella ambiental porque usan mucha gasolina, como las aerolíneas, como las fábricas, y para compensar su huella ambiental, digamos que compran estos bonos de carbono, que son unos resultados positivos de conservación y de evitar la deforestación, a comunidades que justamente cuidan ecosistemas estratégicos desde la selva amazónica, pero también otro tipo de ecosistemas en el resto del país, incluyendo bosques nublados, páramos, manglares. Y es un gana-gana pues porque evidentemente parte de lo que busca es canalizar recursos hacia esas comunidades que están haciendo la conservación y que muchas veces no son remuneradas por ese trabajo o reciben unos recursos del Sistema General de Participaciones que no son suficientes para satisfacer todas sus necesidades.
Entonces nosotros hemos primero encontrado una serie de problemas en proyectos específicos del mercado de carbono. Hemos encontrado proyectos donde hay una socialización y una participación insuficiente de las comunidades. En algunos casos solo buscaron a unos de los líderes, no al resto de la comunidad. En otros casos buscaron a algunas de las comunidades, pero no a todas de las que viven, de las que comparten un territorio. En un caso muy extremo que documentamos hace poquito en Cumbay, en el sur de Nariño, hubo una, digamos, prácticamente se estructuró, se formuló y se está ejecutando el proyecto de espaldas a la gran mayoría de la comunidad. Ese es un caso extremo de un problema bastante extendido, pero es bastante común ver que este tipo de socialización no se está haciendo del todo o se está haciendo de manera fragmentaria. Y ligado a eso, pues hemos visto que se están exacerbando los conflictos al interior de territorios indígenas por cuenta de estos proyectos en algunos casos. En algunos casos el proyecto pudo haber generado el conflicto, en otros lo que hizo fue exacerbar algunas tensiones que ya existían al interior de los territorios, cuando digamos, la meta que tienen es lo contrario, es promover el fortalecimiento de las unidades de los territorios, de sus sistemas de gobernanza interna y por supuesto de sus funciones como autoridad ambiental. En tercer lugar, hemos encontrado comunidades que han sido excluidas del todo, pese a que el territorio que habitan sí fue incluido dentro del proyecto. Es decir, eso lo encontramos en un caso en un resguardo en el medio río Caquetá, llamado Monochoa, donde dos de las comunidades que componen el territorio fueron completamente dejadas por fuera del proyecto, pero el pedazo del resguardo del territorio donde ellos habitan sí está incluido dentro de los resultados que está vendiendo el proyecto. Entonces estaban en la práctica doblemente excluidos, porque por un lado no eran parte del proyecto, pero por otro lado si algún día quisieran meterse en otro proyecto distinto de carbono, no podrían porque ese territorio ya estaba dentro de un proyecto y uno no puede vender un resultado de evitar la deforestación dos veces. En cuarto lugar, hemos encontrado comunidades con muy bajo acceso a la información sobre un proyecto y ligado a eso, muy poca rendición de cuentas sobre los recursos que genera el proyecto y la manera como se están invirtiendo en los territorios. Hay, por ejemplo, dos documentos básicos que deberían ser compartidos, públicos, de lectura amplia para los integrantes de un territorio, que son, uno se llama el documento de diseño del proyecto, o PDD en su sigla, la sigla como técnica. Otros son los informes de los auditores que tienen la obligación de revisar estos proyectos, y en muchos casos hemos encontrado comunidades que no tienen acceso siquiera a estos documentos como básicos de cualquier proyecto de carbono. En quinto lugar, hemos encontrado proyectos que fueron firmados, el contrato, digamos, que dio lugar al proyecto, fueron firmados con personas que ya no eran representantes legales del resguardo, que habían sido o retirados de ese cargo o en uno de esos casos, en el Pirá, Paraná, la persona que firmó el contrato había sido retirado del cargo de representante legal de la API y estaba en proceso de legalizarse, digamos, ese trámite ante el Ministerio del Interior, y en esa ventana de tiempo fue firmado el contrato. Sexto, hemos encontrado también casos donde los proyectos no pasaron por las máximas instancias de gobernanza de un territorio. En ese mismo caso que les describí ahorita, ya se constituyó un consejo indígena, y el proyecto nunca pasó por ese consejo indígena, cosa que es otra señal de alarma. Y séptimo, hemos encontrado, esto ya desde un punto de vista más de lo ambiental, proyectos que usan líneas base, digamos, tasas de deforestación 5 veces más altas que la que Colombia fijó para la Amazonía, en este caso. Eso digamos, es una cifra que se le comunica a Naciones Unidas, que es oficial, y si un proyecto tiene una tasa más alta que la que Colombia ha fijado para esa región, digamos, monitoreando las tasas históricas de deforestación, pues puede estar vendiendo resultados inflados que no corresponden a la realidad. Eso es algo que en el sector lo llaman aire caliente. Esos son algunos de los problemas que hemos encontrado en proyectos, pero también hemos encontrado problemas en distintos actores de la cadena de valor del carbono. Hemos encontrado, por ejemplo, problemas en los desarrolladores, que son las empresas o en algunos casos ONGs que estructuran y lideran el proyecto en llave con la comunidad indígena, o afrocolombiana o campesina, pero en su gran mayoría son indígenas.
Como un ejemplo de eso es, por ejemplo, incluso un caso también bastante extremo, encontramos una empresa desarrolladora de carbono que está trabajando en el medio de Caquetá y también ahora más recientemente en Guainía, que es liderada por un político que está sancionado por mal manejo administrativo y está inhabilitado por la Procuraduría a 10 años para tanto ejercer funciones públicas como para contratar con el Estado. Y una empresa que se llama Oxygreen, y en este caso, por ejemplo, esta persona nunca le informó a las comunidades con las que estaba conversando que él había tenido este tipo de problemas legales. Y aunque obviamente no tiene nada que ver con el tema de carbono, la sanción que recibió es el tipo de información que uno creería es pertinente para cualquier persona cuando entra en un acuerdo con otra persona. Hemos encontrado también empresas desarrolladoras que no comparten la información completa pertinente de un proyecto con las comunidades, sobre todo sobre quiénes más se están beneficiando del proyecto. En un caso que documentamos en Paupex, había una segunda empresa que aparecía como formuladora del proyecto, pero en realidad esa empresa que era formuladora del proyecto era socia inversionista del proyecto y iba a recibir hasta un 40% de los ingresos del proyecto. Y eso no estaba claro en ninguno de los documentos que se hacía público y tampoco había sido hecho, digamos, se le había hecho claro eso a la comunidad. Tercero, hemos visto, como les contaba también, hay auditores que deben monitorear los proyectos para verificar que estén bien hechos, que estén, digamos, que evitando la deforestación que dicen estar evitando, que estén cumpliendo con las salvaguardas sociales y ambientales. Ese es un segundo tipo de actor, aparte del desarrollador. Hemos encontrado auditores que no están visitando los territorios indígenas para hacer ese monitoreo. En un caso también bastante extremo, hicieron simplemente un sobrevuelo por encima del territorio y dijeron que pues con eso, digamos, quedaba bien revisado el proyecto, cuando en realidad pues uno lo que se imagina es que en ese territorio ya había un conflicto bastante agudo por el tema de carbono, y el hecho de no haber ido directamente al territorio lo que hace es minimizar la posibilidad de que se enteraran que había semejante problema. En cuarto lugar, hay certificadores que no comparten los documentos de los proyectos. El certificador es otro tipo de actor que lo que hace es que le da su sello de calidad al proyecto. En uno de estos casos, uno de estos certificadores llamado COSEX no comparte de manera pública los documentos básicos de un proyecto, a diferencia de los otros que están trabajando en Colombia. En quinto lugar, hay conflictos de interés, posibles conflictos de interés que minan la legitimidad de los proyectos. Hemos encontrado dos grandes. En un caso, que es el de Cumbar, que les describí hace un rato, encontramos que la persona que lidera las dos empresas desarrolladoras del proyecto había sido al mismo tiempo la cofundadora y accionista de la empresa que auditó ese mismo proyecto, es decir, tenía claros vínculos con los desarrolladores del proyecto y por lo tanto no se podía no estar cumpliendo con la condición de independencia total que debe tener un auditor de un proyecto. Y en otro caso, en el Piraparaná encontramos que los dueños de la certificadora que habían avalado un proyecto a su vez tenían una segunda empresa que había sido la que primero compró los bonos de ese mismo proyecto y los había vendido. Entonces ahí también hay un posible conflicto de interés dado que se estaban beneficiando directamente de haber certificado el proyecto. Y por último estamos encontrando que hay las empresas compradoras de los bonos en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no están haciendo la debida diligencia de qué bonos de carbono compran, si esos bonos tienen algún problema detrás o si son bonos que vienen de un proyecto que está bien hecho. Muchas comunidades no saben o si se están haciendo las consultas previas nada más que empresa y comunidad, no hay un acompañamiento muchas veces de ANLA, que da el licenciamiento ambiental, de la personería, la contraloría, no, solamente es comunidad y la empresa, y muchas veces no, te le preguntan, ¿qué podría usted ser afectado por estos proyectos en comunidad? Lo que puede decir uno es, no vamos a ser afectados en esto, pero muchas veces ni siquiera se consulta la ruta metodológica, no se está dando en el territorio. Cada instrumento normativo que nos encontramos, lo que hoy vemos, digamos que de los que están vigentes, es que han sido diseñados para facilitar esas actividades que terminan beneficiando a las grandes empresas, que terminan disminuyendo las obligaciones, por ejemplo, en términos de compensaciones con nuestros pueblos. Entonces también es ir
evaluando cómo vamos a avanzar en ese cambio de la normatividad, de los instrumentos regulatorios, para transitar hacia un nuevo modelo minero energético. El gobierno anterior hablaba de transición energética también, pero la transición energética para el gobierno anterior es un ejemplo de los parques eólicos que tienen los hermanos Guayú en La Guajira, donde se afectó drásticamente todo su sistema de conocimientos, toda su estructura espiritual y territorial, en nombre de energías alternativas, porque claro, son parques eólicos, pero no son parques eólicos pensados y construidos con la gente del territorio, sino parques eólicos o energías alternativas bajo el mismo modelo corporativo. Frente a la transición energética hay que ponerle un apellido, y ese apellido es justa. La transición energética tiene que brindarnos justicia social, justicia económica, justicia ambiental. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué es justicia? Bueno, eso tenemos que ir a conversarlo en cada uno de los territorios donde vamos a ir a implementar acciones o proyectos en el marco de la transición energética justa. Porque puede que tengamos situaciones históricas que no se han resuelto y yo puedo pensar un modelo de una comunidad energética que va a generar beneficios para la comunidad local, pero no me puedo hacer el loco con las deudas históricas de lo que esas comunidades, digamos, han asumido. Ustedes saben muy bien que quienes nos prestan el servicio de la energía son operadores privados, y hoy la propuesta es que en el marco de la transición energética justa empecemos a llenar el país de comunidades energéticas. ¿Qué son las comunidades energéticas? Es algo que no existía, que no lo teníamos claro, hay que decirlo. Esta no es una propuesta que ya haya venido elaborada desde hace mucho tiempo, la venimos construyendo, pero hoy tenemos claro que es la posibilidad de empoderar a una comunidad para que pueda hacer parte de la cadena de valor de la energía, para que ya dejemos de vernos solo como beneficiarios de un operador de red, de un tercero, y para que una comunidad pueda, por ejemplo, decir, vamos a montar un sistema de generación de energía comunitario que nos brinda lo que necesitamos en términos de energía, autoabastecimiento energético, que incluso nos fortalece un proyecto productivo, nos ayuda a tener suministro energético para tal necesidad que tengamos como comunidad, y que incluso van a haber comunidades que puedan decir, además del autoabastecimiento, también ofertamos energía al sistema interconectado nacional, a la red nacional. Entonces esa estrategia lo que también busca es que ya no sean solo los operadores privados los que participen en toda la cadena de valor de la energía, sino las comunidades, y específicamente hablando aquí, pues las comunidades indígenas. Entonces este cambio, esta transición no es solamente en las tecnologías, sino en el marco jurídico, normativo y regulatorio, que es donde vamos a poder en un tiempo empezar a tener contratos que sean mucho más fuertes, que tengan mucho más dientes para exigirle a las empresas no la responsabilidad social empresarial que hoy llegan a los territorios a dar algún mercado para que la gente quede contenta, sino a cumplir realmente esa nueva visión que tenemos alrededor de un modelo minero energético que no sacrifique la vida, sino que ponga en el centro el cuidado de la vida. Y en ese mismo sentido hay algo bien importante, y es, no estamos pensando ni diciendo en ningún momento, salen los operadores privados, sale el interés privado, no. Estamos en una estructura, en un modo de producción que definitivamente está regulada por las leyes de la oferta y la demanda, pero en esta estructura actual necesitamos meter ese pedacito que somos y que nos han negado históricamente, y es la participación de las comunidades. Entonces, en el tema de la cadena de valor de la energía hablamos de esquemas público-comunitarios, público-privado comunitarios, es decir, donde una comunidad ya pueda ser un actor
activo en esa cadena, desde la misma generación de la energía, incluso desde la distribución o la comercialización. Entonces eso sí es diferente, porque ya no es el Estado solo hablando y pactando con las empresas, sino poniendo también a la gente en procesos organizativos y cualificados a hablar directamente en ese escenario del modelo energético. La idea es que esa consulta que realicemos pueda permitirle a nuestros pueblos ir al fondo de la normatividad minera, poder participar, digamos, en todas las fases del proceso y no solamente en algunas etapas que uno podría decir son las más graves, las más lesivas, pero no es solamente eso. El propósito es que podamos conjuntamente proponer una nueva norma. Otro cuello de botella es, pues, digamos, el monopolio global de las empresas. Tú propones, por ejemplo, que las comunidades sean productoras energéticas, ¿sí? Como que entren al mercado global, económico, bajo la decisión de que vamos a producir, pero la realidad es que primero, ¿qué capacidad técnica tenemos para garantizar esa producción energética? Voy a poner un ejemplo, y es decir, hay algo que se llama castigos por confiabilidad. ¿Qué significa eso? Digamos que esa producción energética, vamos a decirle que se llama empanadas. Entonces, yo firmo un contrato como empresa productora de empanadas y digo voy a producir 200 o 500 empanadas diarias y me monto en la empresa para producir 500 empanadas diarias. Pero resulta que como soy una empresa pequeñita que apenas está entrando al negocio, pues mi producción puede ser que un día produje las 500, pero al otro día no tuve luz y produje 400, al otro día no tuve aceite y no pude producir, al otro día volví a las 200, y entonces entrar en ese mercado y no tener las 500 diarias quiere decir que yo no soy un productor confiable de empanadas y por eso me castigan. Entonces, ese es un cuello de botella terrible, y es que claro, nos arriesgamos a entrar a la producción económica de energía, pero no tenemos las capacidades técnicas y administrativas para garantizar la producción energética y podemos terminar además castigados. En Colombia la transición energética y este discurso yo sí siento que es una narrativa que se concentra en las formas de extracción, pero no nos estamos cuestionando el modelo económico, porque sigue siendo la misma. Puede ser que cambie el uso de los bienes comunes, ya no extraes el petróleo, pero vas a usar la energía del viento, vas a usar la energía que produce el agua, y eso sigue significando proyectos extractivos, de megaproyectos en los territorios. Se viene, por ejemplo, este proyecto en el Atlántico de minería, de energía eólica marítima. ¿Qué es eso? Que van a usar el viento que producen las olas del mar en el Atlántico para producir energía. Y eso es, digamos, habla también de los espacios de vida ancestrales, ¿no? Porque las aguas, los ríos también hacen parte como de los espacios que ocupamos. Y ese gran proyecto hace parte de la transición energética. Los paneles solares que están inundados en La Guajira, sí, que el pueblo guayú en su autonomía accedió también a que estuvieran allí, pues también generan unos impactos socioambientales gravísimos, sí, en los territorios, porque varios ustedes, como es un parque eólico, es un montón de molinos enormes sembrados en la tierra. Eso también afecta, también tiene unos gastos, también tiene unas consecuencias. Entonces yo no siento creo que el debate de la transición debería centrarse no en las formas y los esquemas extractivos, sino que debería cuestionar de profundidad la estructura que implica mantener un sistema económico que está en contra de la vida, ¿no? Que finalmente pues, prioriza la muerte y es la muerte para el servicio del consumo. Entonces, y ese ha sido un debate que siempre hemos dado, pero siento que, claro, hay que apostar a la transición, pero hay también otras formas, no necesariamente en el mundo global. Y eso será parte como de las decisiones autónomas que tomen las comunidades.